Ahí está. Perfecto. Ok, Adelante, Carlos. excelente. Muchas gracias, Fernanda, Cristian, a todo el comité de Pages que me invitó el día de hoy, especialmente a Paula Echeverría, que me ofreció la invitación de hace tiempo. Pues hoy les quiero platicar un poco sobre la experiencia que he desarrollado durante varios años haciendo ciencia en Guatemala, ¿verdad? Y haciendo siempre esa pregunta, ¿qué es un científico en Latinoamérica? Entonces, por eso es el título de esta plática, cómo hacerle sentido, hacer a una ciencia todavía más abstracta, que son las paleociencias en nuestros contextos de Latinoamérica. Y, ok, perfecto, entonces, Co- ahí está. Continuamos con la grabación. Gracias, Fernanda. Vamos a continuar. Muy bien, entonces, le estaba contando que en nuestro contexto latinoamericano, hacer ciencia, ser un científico, eh, pues depende mucho, ¿verdad? De la historia del lugar, de la cultura, y nuestros territorios latinoamericanos pues son diversamente culturales. Entonces ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta y que hoy en día pues les quiero compartir un poco de esa experiencia. Entonces en esta presentación, eh, voy a recalcar cómo la mayoría de los territorios o los lugares a donde visitamos cuando hacemos paleociencia o en sí cualquier ciencia, ¿verdad? Se va a localizar en territorios indígenas, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues la mayoría de veces siempre me toca interactuar con las comunidades mayas indígenas. Entonces, eso es algo clave de tomar en cuenta. Y tal vez más que tomarlo en cuenta en esta presentación es como un recordatorio, porque estoy seguro que ustedes en sus experiencias, pues, saben de esto. Y digamos, desde los noventas que comencé a trabajar ciencia en Guatemala como estudiante, recuerdo que nunca había un protocolo establecido, y de hecho no había algo que nos dijera cómo interactuar con las comunidades, sino que tuvimos que aprender en un ensayo y error, en un proceso de largo plazo, y después poco a poco descubrir y reconocer cuáles son esas normas culturales que tenemos que velar como científicos. Entonces es un proceso que nunca se termina, ¿verdad? Y hoy que yo les comparto esto, para nada me considero un experto, sino que solamente un científico que quiere seguir aprendiendo y mantener ese vínculo de comunicación con las comunidades cuando uno las visita, al menos en esos momentos. Y algo nuevo, pues que sí, en la última década se ha establecido un código de ética, de etnología, de cómo comportarse, qué velar para tomar en cuenta que nuestras investigaciones pues tengan éxito y siempre manteniendo ese respeto a las comunidades locales. Entonces, les voy a presentar así bien resumido un poco sobre este código de ética. Tal vez ustedes ya lo conocen. Aquí unas fotografías de un poco del trabajo de campo que he hecho allá en Guatemala, siempre interactuando con las comunidades locales, con los alcaldes, ¿verdad? Cuando les explicamos por qué hacemos estas extracciones de lodo para extraer fósiles. Siempre colaboramos con un líder local que nos ayuda a traducir, a hacer una traducción contextual, no solamente del lenguaje. Aquí está en esta foto mi amigo que falleció hace 4 años, don Ramiro Tosh. Él fue un maestro grande para mí y me enseñó mucho de la realidad local, ¿verdad? Cuando uno llega como un científico, uno llega con sus libros y se da cuenta que en esas localidades, esos territorios, pues uno sabe muy poco de ver las plantas, cuáles son, las huellas, por dónde caminar, etcétera. Entonces, eso ha sido siempre clave como una guía, ¿verdad? Otra gran universidad, otra gran escuela en el campo. Y siempre que podemos, pues, contribuimos un poquito con las escuelas locales. Generalmente, y ustedes creo que lo han visto eso, en una clase en una comunidad hay niños de primero a sexto primaria, todos en la misma clase, con un profesor que les enseña todas las materias. Y a pesar de eso, los niños tienen la energía más grande que he conocido en toda mi vida. Y cuando uno les pregunta, ¿quieren aprender algo nuevo? Sí, y uno se queda. Y esa energía siempre pues me la llevo a donde quiera que esté para recordarme que
siempre estar motivados para aprender. Entonces, generalmente, pues, eso es algo que he ganado bastante, aparte de conocer de registros pasados de miles de años con estos microfósiles, pues otra gran ventana de aprendizaje, pues son las comunidades locales. Y a la hora de trabajar para los ciencias, pues nos interesa eso, hacer esas reconstrucciones de cómo eran los paisajes antiguos, ¿verdad? Hacer preguntas para comprender cómo los paisajes evolucionan a partir de estas secuencias temporales de los logos que colectamos en diversos ambientes. Entonces, esa es nuestra pregunta primaria, ¿verdad? Y en este caso, hoy en día, pues paralelo a eso, que nos interesa mucho, pues les traigo esta ventana para compartirles, ¿verdad? Ese otro gran aspecto tan importante de la comunicación y colaboración comunitaria. ¿Dónde hacemos paleociencias? Pues en nuestros territorios latinoamericanos estamos trabajando en centros bioculturales que se han establecido em, durante el Holoceno, y si no es que más, ¿verdad? Pero principalmente durante el Holoceno, cuando se dio la domesticación de paisajes, plantas y animales. Y se ha visto que hay una correlación entre diversidad cultural y lingüística con diversidad biológica. Entonces le llaman a estos centros bioculturales que están distribuidos en todo el mundo. Y pues hay varios en Latinoamérica que están asociados con paisajes montanos por esa diversidad de climatologías y minerales. Mesoamérica es una de ellas, la, la pendiente amazónica andina, los grandes Himalayas, África ecuatorial y la Gran Asia del sureste y Melanesia. Entonces, estos son centros bioculturales y pues a los latinoamericanos nos tocan estos centros bioculturales, ¿verdad? Y estos son los más importantes, pero en todos lados hay bioculturalidad. Y en estos territorios, pues, se han contextualizado durante los últimos miles de años, especialmente durante el Holoceno, como les he contado, en estos paisajes de alta diversidad cultural, biológica y geológica. Estudios recientes han determinado en paleoecología y arqueología cómo estas comunidades ancestrales han tenido un efecto positivo sobre la diversidad, contrario a lo que se ha manejado en muchos textos nombrando unos, el libro de Colapso de Jared Diamond, que menciona que los mayas, por ejemplo, ya no existen en Guatemala, o otras culturas que desaparecieron, cuando es totalmente lo contrario, persisten y siguen manteniendo la diversidad y ese legado cultural que manifiestan en sus paisajes. Claro, contando en cuenta pues, el proceso histórico que ha causado una erosión cultural. Entonces es algo que se ha logrado aprender y, por ejemplo, nuestros territorios son altamente diversos y están asociados a esa diversidad cultural. Los humanos sí podemos contribuir a enriquecer la diversidad con agrobiodiversidad y eso es algo que se ha encontrado en las Amazonas recientemente, en la última década. Las investigaciones de Dolores Piperno principalmente y otros investigadores han determinado que la gran diversidad de las Amazonas no solamente es porque el territorio es tropical, con alta radiación, etcétera, climas, etcétera, sino porque ha habido una alta ocupación humana que ha dejado ese legado cultural. Es algo que tenemos pues, que tener en cuenta en Latinoamérica y es un orgullo. Yo vivo en Canadá y ya hace años y eso pongo en mis clases y a los estudiantes pues, les fascina mucho aprender eso, de cómo son estos territorios. Y claro, aquí en Canadá también existe diversidad cultural y biológica. Y bueno, entonces tenemos un legado cultural y cuando llegamos a estos territorios, es importante reconocer eso, ¿verdad? Que existe conocimiento, existe tradición, existe ciencia, ¿verdad? Estas comunidades se han contextualizado a través de miles de años a esas condiciones particulares de clima, ambiente, suelos y por lo tanto eh, saben, conocen y pueden ayudarnos bastante. Esa es la importancia de colaborar o establecer al menos un diálogo mínimo. Y bueno, y algo que es clave, reconocer cuando se colabora o se trabaja en comunidades indígenas o en territorios culturales, es que hay una visión distinta a la visión occidental, donde se reconoce en la mayoría de los casos que la naturaleza es sagrada y que los humanos somos parte de ella. En la visión occidental es totalmente distinto y no quiere decir que nosotros no lo apreciemos, ¿verdad? Desde una visión occidental, ¿verdad? O si nos enteramos con otra visión, y ese es un objetivo, ¿verdad? Tal vez reconocer que existen otras visiones y que nos enriquecen, pues como científicos.
existe esa visión de la madre tierra, de la Pachamama, de la isla de la Tortuga, etcétera, como aquí existe en Canadá, ¿verdad? Y se reconoce eso, pues que los humanos somos parte de la naturaleza y del cosmos. Entonces, cuando visitamos a una comunidad, elevar o darnos cuenta de esa visión y reconocerla. Y no quiere decir que nosotros vamos a verlo así, sino que reconocer que también es válido. Nos puede abrir esa otra ventana, ¿verdad? De por qué antes de entrar a una laguna o a un bosque, yendo con un líder local, se hace cierta práctica. Con mi amigo Ramiro Tosh siempre pedíamos permiso a Sultacá, ¿verdad? Si no pedíamos permiso, nos podíamos perder, ¿verdad? Y esa es la visión, y yo la respeté y la aprendí, y ahora se me quedó cuando entro a un bosque, pido permiso mentalmente a un Sultacá o a un guardián del bosque. Y bueno, entonces esta visión que les comparto, que las comunidades tienen, y cómo practican y manejan sus paisajes. Ancestralmente, antes de la conquista, pues era, era bastante distinto cómo manejaban sus paisajes. Mantenían una alta cobertura forestal, mantenían prácticas de tumba rosa y quema. Lastimosamente ahora tienen una visión negativa, justamente porque ya no tienen el territorio que tenían antes para practicarlo como era. Los territorios actualmente ahora están deforestados, han perdido bastantes de sus tierras por la expansión de monocultivos. Entonces había una pérdida de la integración de los humanos con la naturaleza. Entonces cuando llegamos a estos territorios, pues vamos a encontrar situaciones críticas donde la comunidad ha migrado, ha perdido territorio, ¿verdad? Se encuentra rodeada de monocultivos y entonces pues es bastante sensible que tengamos eso en cuenta a la hora de hacer investigación, ¿verdad? He conocido investigadores que han estado a punto de ser linchados por entrar a un terreno donde no pidieron permiso, por ejemplo, ¿verdad? U otras situaciones que no han sido bastante cómodas. Entonces, eso puede pasar en su territorio. Entonces, es clave siempre mantener eso, ¿verdad? Esa modificación paisajística, pues hoy en día es dominante, ¿verdad? Y en Guatemala, pues tenemos una alta modificación de los paisajes ancestrales y culturales. Hay una gran deforestación. Está la evidencia de cómo, por ejemplo, hoy en día el cultivo de la palma se expande de forma como nunca antes. En los últimos años, Guatemala en los siguientes años va a ser el mayor productor de palma africana o entre el número 4 por ahí. Entonces, los territorios de estas comunidades están rodeados de estas corporaciones que manejan estos monocultivos. Y entonces, en este contexto complejo político, llegamos a hacer investigación. Entonces, pues es una invitación y yo sé que ustedes lo toman en cuenta, ¿verdad? Y tal vez es un recordatorio de reconocer, ¿verdad? Que como nuestros paisajes culturales en Latinoamérica, en los últimos siglos, principalmente 3 siglos, 2 siglos, pues han sufrido estas consecuencias, ¿verdad? Han perdido las comunidades bastante de sus territorios, entonces es bastante sensible y bastante crítico que establezcamos una relación, ¿verdad? Amistosa, con mucho respeto, ¿verdad? Porque sí, salimos de la ciudad donde vivimos, como en la ciudad de Guatemala, y la realidad es completamente distinta, ¿verdad? Y en estas imágenes solamente muestro pues esa gran deforestación que favorece a estas corporaciones. Y en ese momento llegamos nosotros a hacer investigación, entonces, ¿cómo hacerla, verdad? Entonces, pues, informarnos de esa historia y también reconocer con qué visión llegamos a esa comunidad. Podemos venir desde una visión desde arriba hacia abajo, que es básicamente esa visión occidental, que es la dominante hoy en día, que no tiene nada de malo esta visión occidental, es otra visión. Tal vez ese problema es que se vuelve hegemónica y que es la que valida todo lo demás e invalida el resto de las visiones. Entonces, eso nos viene a traer una visión simplificada de la realidad, cuando está la otra visión desde arriba para abajo, donde nos invita a visualizar que hay otras realidades. No solamente hay una visión de la realidad, otras visiones que son tan válidas como la occidental. Entonces, recuerdo que una vez estaba sacando unos sedimentos en una planicie y sacamos más o menos 1 metro en una planicie aluvial y el río está como a 3 kilómetros y más o menos como a 70 centímetros habían arenas del río cuando el río pasaba por ahí. Y la persona que estaba conmigo me dijo, ahora sí creo en el diluvio, me dijo, ¿verdad? Y es totalmente válido.
en el diluvio del Popol Vuh, en el diluvio que ha sido, y eso me enriqueció mi visión, ¿verdad? Establecer un puente de cómo pues, la paleociencia puede contribuir a enriquecer, fortalecer esas visiones históricas culturales. Sí, a través del tiempo, la ciencia occidental se ha posicionado como la hegemónica, que en sí la ciencia occidental no tiene nada malo, como he dicho, ¿verdad? Simplemente que no valida otras. Pero afortunadamente en la última década, a partir de los 70, poco a poco, pero en la última década se ha validado mucho más esa visión de otros tipos de ciencias, ¿verdad? No solamente verlas como un conocimiento local, sino que es ciencia local, ciencia ancestral, ciencia maya, ciencia indígena, etcétera, ¿verdad? Porque a través de toda nuestra existencia como humanos hemos desarrollado conocimiento a través de ensayo y error. Es un método científico, entonces es tan válido como la ciencia occidental, las que se denominan ciencias neolíticas y paleolíticas, por ejemplo. Entonces, vamos con esa visión en la que aprenderemos de otras visiones. Las visiones no occidentales, por lo general, tienen varias dimensiones, no solamente una visión del conocimiento, sino que tienen esa visión múltiple, que hay un cosmos que determina un conocimiento y las prácticas. Y eso creo que nos puede enriquecer bastante, y más que enfocarnos en qué visión es mejor, cuál es más compleja, etcétera, tal vez establecer colaboraciones, ¿verdad? Porque ambos sistemas o varios sistemas buscan explicar sistemas complejos, cómo es que funciona nuestro mundo físico. Ambas se basan en la observación, cómo cambian las cosas a través del tiempo. Entonces, es un enriquecimiento de cómo acercarnos a esa realidad que puede ser múltiple. Y esto, pues, bajo estos términos se le conoce como coproducción del conocimiento, que fue establecido por Elinor Ostrom. Ella ganó el Premio Nobel de Economía en el 2009 y nos dejó a partir de muchas otras cosas esta contribución de que es la coproducción, en la que podemos coproducir conocimiento, ¿verdad? Entre varias visiones para enriquecer la descripción de esa realidad, desde su simplicidad hasta su multiplicidad, ¿verdad? Entonces, vale la pena, entonces sí, resaltar esa colaboración, tomar en cuenta a las comunidades locales cuando trabajamos, porque vamos a estar siempre en esos contextos. Sea un área protegida, va a estar rodeada de comunidades, va a ser una laguna, va a ser en un territorio comunitario, etcétera. Y bueno, entonces, pues las buenas noticias es que hay un código de etnología que se ha estado trabajando más o menos en la última década. Hay una sociedad latinoamericana de etnología que ha trabajado en varios países visitando y ha establecido congresos, simposios para desarrollar principios de un código de ética. En la mayoría de las universidades latinoamericanas, al menos en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, no existe un código de ética tal sí, en sí que se le dé a los estudiantes o a los investigadores, tienen que cumplirlo, ¿no? Es más que si lo quiere hacer, qué bueno, y si no, pues hay mucha suerte que no lo linchen. Entonces, no se ha legislado, no está regulado, no es parte de la Constitución todavía de un país, mucho menos, pero ni siquiera está en esas normativas de una facultad o de una escuela. Entonces, todavía es algo que no está regido, pero que existe, que nos puede servir pues como una guía. Y aprovechando, yo soy parte de esta sociedad. El otro año en Guatemala se va a desarrollar el siguiente congreso, el octavo, el octavo Congreso Latinoamericano de Etnología. Por si les interesa, pueden llegar al Antiguo Guatemala el otro año, en donde se va a seguir discutiendo, por ejemplo, este código de ética, que en las siguientes diapositivas se los voy a súper resumir por el tiempo, ¿verdad? Pero aquí les pongo este vínculo donde pueden encontrar el código. Justamente la última versión es de 2016. Se está trabajando en la siguiente por la pandemia, por ahí se retrasó, pero es un trabajo que no termina y creo que nos sirve bastante para, así como un listado de qué cosas no olvidar, ¿verdad? Tiene varias secciones, está compromisos, reconocer si uno forma parte de una sociedad, o en este caso de una universidad, que uno debería de seguir por lo menos algún código de ética, ¿verdad? Y que en nuestros territorios latinoamericanos es relevante y es crítico por la historia cultural, principalmente de los últimos siglos sobre la conquista que pues ha dejado eh, un legado, una seña, una historia drástica, ¿verdad? Trágica en los territorios de nuestros países.
Responsabilidades, por ejemplo, si uno va a trabajar con una comunidad, informar lo que uno va a hacer desde un principio con un taller comunitario, ¿verdad? Eso es lo que hemos tratado de hacer cuando hemos hecho proyectos en Guatemala ya hace tiempo. Siempre hacer un taller, una reunión con el consejo de la comunidad, con las personas, informarles de qué va a ser el proyecto desde el principio, ¿verdad? Y reconocer si existe algún reglamento local que determina cómo los investigadores debemos comportarnos. Generalmente no lo hay, pero en esas reuniones se puede establecer. En el caso de Panamá, con los cunas, para hacer investigación es todo un proceso bien complejo. Yo estuve en Panamá durante mi postdoctorado. Para entrar al territorio cuna hay que entrar con pasaporte y es un sistema bien regulado que sería, creo que es un modelo bastante clave para seguir aprendiendo. Siempre familiarizarse con esa cultura local antes de ir a un lugar si uno no lo conoce, ¿verdad? Por eso hay formas en las que hay que comportarse, que no hay que hacer, eh, cosas que uno piensa que, bueno, eso es normal y tal vez no hay que hacer, ¿verdad? Uno se puede meter en bastantes problemas. Afortunadamente eso no me ha tocado a mí, ¿verdad? Pero sí conozco de personas que, como les digo, a punto de ser linchadas por hacer algo que pensaron que estaba normal. Mantener comunicación constante a través del desarrollo de ese proyecto, si uno va a seguir sacando muestras, ¿verdad? Siempre con ese previo consentimiento, autorización, permiso que le den a uno. No solamente el permiso que uno trae del gobierno de investigación, colecta, sino también existe ese otro nivel local que también debemos de tomar en cuenta. Derechos, ¿verdad? Reconocer que las personas tienen sus derechos, ¿verdad? Sobre su conocimiento, lugares que son sagrados, que no se pueden entrar. Si hay una laguna que es sagrada, tal vez no se pueden sacar los sedimentos. Tienen derechos de su historia, sobre su religión, cosmovisión y cómo manejan sus recursos. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Uno puede traer una visión de cómo deberían de ser las cosas, pero las comunidades han determinado por alguna razón histórica cómo lo hacen. Informar siempre sobre los posibles impactos de ese proyecto, que no haya daño, ¿verdad? Discutir los beneficios a corto hasta largo plazo de nuestros proyectos. Reconocer si nos rechazan un permiso, por favor, no lo pueden seguir haciendo o no pueden publicar esto. Respetar esos acuerdos que sean de forma local, discutir si hay algún beneficio económico de nuestro proyecto. Eso tiene que ser discutido abiertamente para evitar cualquier caso de piratería biocultural que sucede en nuestros territorios. Cuando se hace investigación genética principalmente o de alguna práctica, eso es importante de discutir. Establecer desde un principio si van a haber autorías, si van a ser artículos, capítulos de libros, etcétera, desde un principio para reconocer las contribuciones de esas personas, de la comunidad del COCODE, de quien sea que va a ser partícipe, para que se coloquen de autores en esas publicaciones. Eso es algo clave. Y estas aquí un poquito más resumidas, ¿verdad? Hay bastante detalle y créanme, ahorita se lo estoy resumiendo, ¿verdad? Todas las publicaciones deben ser con el saber de las personas, ¿verdad? Ninguna publicación debería dañar a las comunidades al revelar traiciones, prácticas secretas, otros aspectos culturales que puedan llevar a recibir algún beneficio económico que las comunidades ni siquiera lo saben. Considerar estos acuerdos de no revelar información o los NDAs para respetar y mantener la confidencialidad de las personas que colaboraron con uno. Mire, por favor, no ponga mi nombre. Perfecto. Entonces, aquí se firma. Usted dijo que no quiere que vaya su nombre. Traer estos formularios si es posible, ¿verdad? Nos da su consentimiento que coloquemos su nombre, que usted sea autor. Sí, y firmó. Ok, tenemos ya eso, ¿verdad? Y que no lo quiera, pues mantener ese anonimato. Establecer mecanismos claros de reciprocidad, ¿verdad? Si van a haber beneficios, artículos, presentaciones, etcétera. Y siempre tener en cuenta de cómo poder apoyar a las comunidades que son quienes tal vez tienen mayor necesidad en nuestros países, en el sector rural, ¿verdad? Donde las transformaciones sociopolíticas y económicas han ocurrido de forma más drástica en las últimas décadas. Y lo último, ¿verdad? Que lo que les decía,
la SOLAE o cualquier otra organización que mantenga un código de ética lo tiene que mantener siempre en un proceso continuo de actualización, ¿verdad? No se puede quedar fijo, sino que tiene que ser dinámico. Y ya pues para terminar, estas son algunas recomendaciones, ¿verdad? Que yo tome en cuenta. El primero que las tome en cuenta soy yo, ¿verdad? Por lo que he trabajado desde que soy un estudiante. Siempre reconocer ese contexto sociocultural y político. En Guatemala, por ejemplo, cuando comencé a hacer mis prácticas, era la posguerra, eran 3 años del fin de la guerra civil y habían linchamientos por todos lados y a mí me tocó estar en uno por accidente. ¿Verdad? No lo provoqué yo. Por accidente me tocó estar en uno haciendo un mi reporte y estaba ahí y estuve en medio de un linchamiento. Estuve cerca de una tala de 1000 caobas en este parque que tengo acá. En un mes habían balazos por la noche y todo. Entonces hay que conocer ese contexto cultural antes de ir, ¿verdad? Y siempre tomar en cuenta esa visión participativa, aprender la historia, comprender la cultura local, reconocer que la geografía es más allá que una montaña, puede tener un aspecto sagrado, reconocer que la información científica puede ser un insumo crítico para fortalecer a las comunidades en su historia o alguna toma de decisiones. Y siempre tomar en cuenta que las comunidades, los comunitarios son expertos en sus territorios, que nos van a ayudar a saber a dónde ir, cómo comportarnos, cómo caminar en un bosque y ahí puse otra vez cómo comportarnos, ¿verdad? Eso es clave, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Preguntas, por favor, aquí, solo oídos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante, la verdad. Es un tema que pocas veces los consideramos cuando pensamos en nuestros proyectos. Eh, y por ahora tengo una pregunta en el chat. Si alguien más quiere hacer una pregunta con el micrófono encendido, por favor levante la mano y le damos la palabra. Mientras leo a Camilo Fuentes que dice, Carlos, tu introducción me recordó el trabajo de Juan Carlos Castilla en zonas de exclusión marino-costeras de Chile, donde mostraron que los humanos son Mm. depredadores clave afectando las redes tróficas, refiriéndose a humanos que habitan y o habitaron ahí. Luego, Entonces, sí, adelante. perdón, entonces, ¿cuál era la pregunta? Es que solamente como que escuché cuál era como el enunciado. La Sí, en pregunta realidad solo es es, más bien como un comentario, más que pregunta. Me ok, parece que es así, ¿no, Camilo? ok. ¿O tenías una pregunta? Sí, no, no, así es, así es. Pero puedo hacer una pregunta, sí, Sí, adelante. sí, correcto. Muchas gracias por esa tremenda presentación. Solo iba a decir que yo también estoy viviendo en Canadá, estoy terminando mi doctorado y lo que he escuchado de algunos investigadores es que hay como una especie de recelo hacia la cultura occidental. Y a mí me Ujú, gusta mucho que aclare siempre que simplemente es una cultura diferente, quizás es la dominante en este momento, pero no está mal. Eso me gusta mucho, porque también he conversado con gente de pueblos indígenas acá en Canadá y coinciden precisamente con tu visión. Entonces, me parece que eso es importante. Y en todo caso, lo que ellos dicen es simplemente acérquense a nosotros y pregunten antes de hacer sus investigaciones, que es exactamente lo que tú has dicho. Nada más, solamente eso quería decir. ujú. Gracias, Camilo. Muchas gracias, sí. Sí, somos varias visiones y estamos todos juntos en este planeta tratando de trabajar juntos. Sí, gracias, Camilo. Muy amable. ¿Algún otro participante que quiera realizar una pregunta? No sé si me escuchan. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que, o sea, me encanta, me encantó la charla. Nosotros aquí en Colombia, digamos, nos hemos enfrentado hace muchos años, sobre todo en temas de amenaza volcán, bueno, de amenazas geológicas, ¿no es cierto? Tenemos que ver con muchas comunidades y si bien ha habido pues un acercamiento importante con ciertas comunidades con muy buenos resultados, digamos, hay otras que no, que es muy difícil. Y una de las cosas a las cuales nos enfrentamos es a que las comunidades
de pronto no creen en lo que uno les dice qué es lo que va a hacer. O sea, ellos siempre piensan que se está escondiendo algo detrás o que, por ejemplo, nosotros trabajamos en amenazas geológicas y no nos interesa nada más. Y de hecho hemos aprendido también mucho, así como lo ha mostrado usted en su charla de las comunidades y de acercarse, pero sin embargo hay muchas que todavía no creen y es muy difícil acercarse. Yo quería preguntarle de pronto si ha tenido situaciones similares y si se ha podido como llegar a un mejor acuerdo o un mejor entendimiento, digamos, entre las dos partes, entre comillas. Sí, muchas gracias, Marisa. Sí, no, genial lo que dice. Sí, digamos, en esta presentación conté el lado amable, digamos, ¿verdad? Pero sí nos ha tocado, llego a una comunidad y, digamos, tengo el pelo largo y vengo con barba y dicen, este hippie, ¿de dónde viene y qué viene a hacer? Entonces, usted viene de la empresa petrolera y quiere nuestro petróleo. Usted viene de La Palma y quiere comprar nuestra tierra. Y así me han recibido, ¿verdad? Muchas veces. Y eso en este primer taller es que se aclara, ¿verdad? Y lo hemos logrado después de platicar, ¿verdad? Pero ¿y por qué está aquí? ¿Por qué vino? Y a veces hemos estado en un salón comunitario y en la puerta está un señor así parado, solo haciéndome así todo el tiempo mientras estoy hablando. Y el reto es que estamos hablando en español y tengo mi contacto local que traduce al maya Ekchi. Y esa es otra gran barrera que tal vez no mencioné, ¿verdad? Pero cómo hacer esa conexión. Y esa vez, para contarle, porque hay otras veces, ¿verdad? Logramos pues ese paso. La persona que estaba aquí así, bien enojada, y allá al fondo había un viejito, un anciano, que solo me decía así. Y al final, cuando habla, el anciano dice, ok, ya nos explicó bien, le agradezco mucho, sí nos interesa mucho conocer la historia de nuestros ancestros. El señor que está ahí bien bravo es mi hijo. Y yo creo que ahora ya está contento. Entonces, muchas gracias por explicarnos. Entonces, invertimos mucho tiempo en explicar. Una vez, hace 10 años, hicimos obras de teatro. Hicimos un montón de cosas con mis estudiantes para explicar qué era un biólogo, porque un biólogo somos un bicho raro que no se conoce qué es un biólogo, y menos un paleocólogo o un geólogo. Entonces, sí, hemos hecho talleres de 8 horas, 4 horas con alimentación para las personas, bebidas, para que sea una fiesta de un inicio. Y explicamos todo y al final pues queda claro y eso nos ha ayudado bastante invertir en esas reuniones. Pero sí, gracias Marisa por su pregunta. Sí, nos ha tocado ahí también esas veces. Gracias. Gracias a usted. Una última cosita, yo podría tener su contacto porque creo que eso se está potenciando mucho en este momento en el país, ¿no es cierto? Pues sobre todo en el servicio geológico. Y yo creo que de pronto un intercambio de experiencias, ¿no es cierto?, podría ser interesante. No sé si usted está de acuerdo con eso. Y pues yo trabajo tangencialmente, digamos, en esta parte, pero sí hay personas que llevan mucho más tiempo que hacen esto, entonces no sé si es posible tener su contacto, si le interesa y se puede de pronto hacer algo. Claro, claro. Sí, yo voy a colocar mi correo personal aquí en el chat y claro, podemos establecer comunicación. Es este chilipo@gmail.com. Me pueden contactar con mucho gusto, ¿verdad? En lo que pueda yo apoyar con información, experiencias, etcétera, pues con mucho gusto y muchas gracias por, por preguntar. Gracias, Melissa. Gracias a ustedes, de verdad, excelente, me encantó. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muy amable, gracias. Cristian. Eh, sí, ¿qué tal? Carlos, gracias por la presentación. Que tenía algunas dudas con... Básicamente tenía dos preguntas que me surgieron. Una es, ¿cuándo es recomendable decir que no voy a seguir mi trabajo en este lugar, que veo
no, digamos, ya no es viable, de acuerdo a tu experiencia de repente en cuanto cuando lidias con comunidades. Y la segunda pregunta era, bueno, ¿cómo se lidia también con esta mala reputación de las eh, de las personas que vienen de afuera, colonizan y colonizan nuevamente para hacer ciencia también ahora? Entonces ya hay una mala reputación, tanto como empresas privadas extranjeras, como inclusive ciencia que viene de otros lados. ¿Cómo lidiar en este caso cuando vienes a hacer ciencia, si tú eres del país? ¿Y cómo lidias con esta mala reputación de la mejor manera, digamos, ¿no? Sí, claro, gracias, Cristian. Buenísima pregunta. Sí, no, esa es la misión de todo el tiempo. ¿Cómo lidiar con eso? Por ejemplo, me ha tocado ya hace años, hace muchos años, 20 años tal vez, que estábamos trabajando con tres comunidades y son tres comunidades que están justamente al final del camino, donde ya no hay camino y donde solamente con 4x4 y uno, ¿dónde está el camino? Ahí, ¿dónde? Ahí va el camino. Y uno llega a esas comunidades, entonces tienen muchos problemas y uno llega ahí de científico y vengo a hacer este proyecto. em, Establecemos talleres siempre, al principio talleres para explicar en todo un día lo que queremos hacer y eso es clave. Creo que eso, de las tres comunidades, al final dos terminaron el proyecto. La que estaba más lejos y la que tenía más problemas, nos dijo un día, Carlos, mire, ya no nos interesa, de verdad, tenemos otros problemas, otras prioridades y no le podemos dar tiempo. Entonces, por ejemplo, ellos me dijeron así claramente, ¿verdad? Y sí, fueron muy amables porque nos recibieron muchas veces a luz de candela, haciendo un taller mostrando mapas y por qué el suelo es importante y todo esto. Entonces, sí, digamos, creo que una de las formas, tal vez, Cristian, de cambiar esa visión que el científico viene solamente a extraer, es quedarse en esa comunidad, digamos, en esos momentos de ese taller, invertir tiempo, preparación y decir, bueno, yo vengo a hacer esto. Yo no traigo medicinas porque no soy médico. Yo no traigo láminas porque no trabajo con el gobierno. No traigo ladrillos, no traigo esto ni lo otro. Yo traigo esto. Un biólogo es esto, un geólogo es esto. Y lo que queremos hacer es esto. Porque creemos nosotros en nuestra visión, entre paréntesis, occidental, creemos que este conocimiento les puede servir a ustedes para algo, ¿verdad? Entonces, en ese primer taller o series de talleres es que se negocia, ¿verdad? Si sí o si no, ¿verdad? Entonces es casi como que enamorar a alguien, algo así, ¿verdad? Entonces, y creo que esa es una forma de cambiar esa perspectiva de la ciencia en nuestros países, porque cuando uno llega de la capital, como les digo, llego así con mi planta de hippie y dicen, este gringo, y luego hablo español, ¿a usted habla español? Sí, y luego les hablo en maya quechí y todavía se quedan más choqueados. Entonces, creo que eso es algo clave, aprender un poco de la cultura local y del idioma local, ¿verdad? Porque me oyen hablar Masala Chol, Salin Chol, Banchos, Bachicacue, yo sé que a usted le interesa nuestra cultura y eso rompe mucho esas barreras. Entonces, pues tener ese interés genuino, ¿verdad? De, bueno, yo quiero trabajar con esta comunidad, demostrarlo y eso las personas pues sí lo van a percibir después que uno se presenta varias veces. Al principio, a la mitad si es posible y al final también. Entonces, nos toca hacer tarea para eh, sí, desaprender, aprender y reaprender cómo se hace la ciencia en nuestros países. Porque recuerdo que en los noventas, cuando yo estaba de estudiante, llegábamos a una comunidad y colectábamos las plantas y nunca hablábamos con la gente y nos íbamos y ahí después y era así, entonces uno, así se hace. Y poco a poco, pues, mientras uno se expone a ciertos contextos, aprende que así no es la cosa, ¿verdad? Que uno tiene que platicar. Es como cualquier cosa, ¿verdad? Platicar y ser sincero, honesto, contar todo, ¿verdad? Lo que se puede hacer, lo que no se va a hacer. Pero sí es una tarea que toca tiempo, ¿verdad? Y sí, algo así que, ¿cómo saber cuándo parar un proyecto? Si la comunidad no nos dice, conocer si los territorios son rojos. Por ejemplo, en Guatemala tenemos territorios que hay mucho narcotráfico y que es muy peligroso ir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o si es un contexto de monocultivos de palma, puede ser muy sensible, ¿verdad? Porque los palmeros cuidan mucho su reputación y si llega un científico
de una universidad nacional o internacional, van a ir a revelar nuestros secretos de cómo estamos haciendo los cultivos. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque sí se puede volver peligroso, ¿verdad? En cuestiones de seguridad personal. Entonces, pues eso no sé, eso, Cristian, pero sí, gracias por la pregunta. Eso es una respuesta que siempre está uno buscando, ¿verdad? Pero sí, gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, con Camilo estaríamos cerrando esta sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Camilo. Sí, perdón, es que había perdido un poquito la conexión. No, solo quería preguntarte sobre el proceso de inclusión de coautores, de Mm. miembros de una comunidad local o indígena. ¿Cómo ha sido en el caso de usted ese proceso? ¿Cómo se negocia? Sí, no, gracias por la pregunta, Camilo. Sí, por ejemplo, cuando hacemos los talleres, es importante trabajar con un líder local que lo entienda uno, por ejemplo, ¿verdad? Y yo tuve mucha fortuna de trabajar con don Ramiro Tosh, que les mostré en esta foto, ¿verdad? Que lo conozco desde el año 99, falleció hace 4 años, entonces lo conocí por mucho tiempo, me llegó a comprender y nos entendimos mutuamente, ¿verdad? Creo que esa fue una amistad que ayudó mucho a ambos. Entonces, cuando él explicaba en los talleres lo que queríamos hacer, lo explicaba contextualmente y eventualmente para las publicaciones, por ejemplo, en las reuniones de la comunidad, ellos lo decidían quién iba a quedar de autor si hacíamos una presentación. Y generalmente queda él como líder comunitario y tal vez otra persona, ¿verdad? Y no toda la comunidad. Y claro, siempre que se hacía pues una presentación, se le daban las gracias a la comunidad, se le reconocía. Y por ejemplo, el otro año va a salir nuestro libro de la arqueología de Salinas de los Nueve Ceros, donde estoy trabajando, y nuestro capítulo de paleoecología. Y don Ramiro Tosh, por ejemplo, es ahí coautor, ¿verdad? Entonces, póstumo, ¿verdad? Y al final se decidió que solamente él iba a ser el autor. Entonces, fue básicamente con esas conversaciones, en esos talleres donde se puede decidir, ¿verdad? Esa es la experiencia que he tenido al menos. Y, por ejemplo, una vez en un simposio que trabajamos en la capital, en Guatemala, don Ramiro llegó de representante y fue parte de una mesa de discusión y trajo su PowerPoint y todo, y él presentó, discutió y fue un representante pues de la comunidad. Y le logramos financiar su viaje de la capital, pero hasta la capital. Entonces, pues digamos, eso es lo que hemos logrado, ¿verdad? Creo que muy poco, hay mucho más que trabajar, eso se queda muy corto uno, ¿verdad? Pero eso es tal vez lo que, Camilo, te puedo compartir y gracias por la pregunta. Excelente, Bueno, muchas gracias. pues Claro, muchísimas Camilo. gracias, Carlos, en verdad muy interesante. Creo que nos vemos este fin de semana reflexionando muchas cosas de la ciencia que hemos hecho y la que queremos hacer y a la cual tenemos que encaminar nuestras investigaciones en un futuro. Y muchas gracias a todos los participantes por estar aquí presentes. Estén pendientes de todas las publicaciones de Pages ICN y de Pages en general. En el chat dejé el link para que puedan explorar más sobre esta organización y quien quiera participar siempre está invitado. Así que muchas gracias. Carlos, te pedimos que te quedes tantitito para Ok, charlar. Y y lo muchas demás, gracias. muchas gracias. Saludos ahí por todos los países donde estamos. Que Terminó estén la muy bien. grabación. Gracias.